el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica, por el contrario, venimos haciendo un proceso educativo con varias universidades, con tantos médicos y especialidades para poder llegar a todos ustedes en un proceso de orientación y de prevención. Y hoy precisamente contamos con el apoyo de la Universidad Manizales, que lleva muchos años, de donde mi hijo es egresado, y todo el tiempo con sus profesionales hemos venido haciendo todos los meses procesos educativos, académicos, para que ustedes conozcan un poco más el cuerpo humano. Y si hacemos esta toma general, ustedes se asustarán y dirán qué pasó en el set. Y hoy estoy con un docente universitario, una persona que es médico y también veterinario, ¿cierto? Sí, yo primero fui médico veterinario y luego estudié medicina general en la Universidad de Manizales. Qué lindo. ¿Y es docente en qué área? En el área de morfología. Yo llevo 8 años dando cátedra en morfología 1 y morfología 2. El doctor Carlos Jader Henao, que viene además docente de mi hijo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ese muñeco qué hace en el piso? ¿De qué vamos a hablar hoy? Eso que ustedes ven acá atrás, nuestro modelo, y ustedes ven esa cavidad torácica, pues eso tiene músculos y piel. Y ustedes pueden ver esta ropa, pero detrás de esta ropa hay una caja torácica donde tiene una motobomba que se llama corazón. Y ustedes dicen, fulano de tal se murió de infarto. Iba en el megabús, en el metro, y una persona le dio un ataque al corazón. Y por ahí vimos que en fulano lo estaban resucitando y lo estaban sacando adelante para que no se muriera. Hablemos un poco de eso, médico. ¿Qué hace este muñeco? Hablemos un poco de este concepto académico que ustedes manejan en la universidad, porque aquí estamos dos médicos, pero eso le puede pasar a cualquiera de ustedes en la calle sin ser médicos y le pueden salvar la vida a una persona, simplemente aprendiendo cosas que doy a través del programa de medicina de la Universidad Manizales con el doctor Carlos Jader Henao. Van a aprender ustedes. Bueno, sí, muchas gracias pues, de antemano por la invitación. Y pienso que sí, es un momento como para compartir con toda la teleaudiencia lo que es la escena en sí, que la ambientación está dada de lo que es un paciente en paro cardiorrespiratorio. Cuando un paciente entra en paro cardiorrespiratorio, nosotros tenemos el entrenamiento y hay muchas personas que tienen entrenamiento básico de reanimación, que lo fundamental es tratar de mantener vitalidad de órganos que son fundamentales para la vida, como son por ejemplo el corazón, que como usted hablaba ahorita, pues él está exactamente detrás del esternón, ubicado 2/3 partes a la izquierda y 1/3 parte a la derecha, en relación también con los cartílagos costales de las costillas inferiores. Entonces, ese corazón que actúa como bomba, que lo que hace es tener unos movimientos de sístole y de diástole, es decir, la sístole es la contracción tanto del atrio como del ventrículo. Aquí le damos el juguito, me lo va teniendo quieto. Gracias. Aquí con este juguetico podemos entonces explicar mucho mejor. El corazón tiene 4 compartimientos, 2 atrios y 2 ventrículos. Él abre, si algo un atrio que está ubicado a la derecha y un atrio que está ubicado a la izquierda. Un ventrículo que está ubicado a la derecha y un ventrículo a la izquierda. Resulta que esta bombita que trabaja incansablemente, a una frecuencia de entre 60 a 80 latidos por minuto, ella en cualquier momento puede sufrir un ataque pues por cualquier razón, entre otras, una de las razones puede ser una isquemia, es decir, que un trombo que se desplazó de cualquier parte distal del cuerpo, puede ser, digamos, de
de los miembros inferiores, puede llegar a los pulmones y el paciente sufre un tromboembolismo pulmonar y ese tromboembolismo pulmonar puede terminar desencadenando un infarto. O cualquier trombo que se genere en cualquier parte del cuerpo que llegue al corazón y nos vaya a tapar una de las arterias del mismo. Entonces, si tapa las arterias, que son las que nutren, porque como órgano también está nutrido, como órgano también le llega sangre rica en oxígeno, y si no se está oxigenando, pues él puede entonces en cualquier momento parar. El corazón tiene un automatismo, él trabaja automáticamente porque tiene un marcapaso que es el que le genera esos movimientos, y si ese automatismo también en algún momento, porque no le llega sangre al nodo sinusal, entonces también puede sobrevenir un paro. Cuando eso sucede, si sucede intrahospitalariamente, pues entonces está diseñado algo que se llama el código azul, y en ese código azul el personal hospitalario tiene cada uno, tiene designada una función. Entonces, hay una auxiliar de enfermería que se encargará de las vías periféricas, de canalizar al paciente. Hay quien está encargado de la vía aérea, hay quien está encargado de hacer las compresiones torácicas, y esas compresiones torácicas son fundamentales porque cuando nosotros hacemos una compresión torácica, que lo que se hace es exprimir ese corazón como bomba. Si nosotros externamente, como tradicionalmente se ha hecho, hacemos una compresión, o sea, oprimimos el esternón, lo que hacemos es escurrir el corazón para que la sangre que hay ahí vaya a los órganos vitales, entre otros, pues entonces, por mencionar algunos, el cerebro, los riñones, el hígado. Cuando cesa la compresión, le damos la oportunidad a que ese corazón, a que esas cavidades cardíacas se llenen de nuevo, y una vez llenas, entonces volvemos a hacer la compresión y volvemos a escurrir y a mandar sangre al resto del cuerpo. Adicionalmente a eso, al paciente le estamos suministrando oxígeno. ¿Para qué? Para que esa sangre que estamos haciendo circular por medio de las compresiones torácicas vaya oxigenada y mantenga entonces vivos esos órganos mencionados anteriormente. Si nosotros hacemos cuentas, aquí alcanza a ver 115.200 veces, más o menos. El doctor Carlos Hader nos dice que entre 60 y 80, si fuera más o menos 70 latidos por minuto, pues entonces multiplican por el día. Entonces, ustedes ponen la cantidad de latidos. Y ustedes dicen, venga, ¿y de dónde? Pues uno no se conecta. Si yo no conecto esto, esto se apaga. Ustedes no se preguntan si esto no es una perfección, el corazón ser capaz de latir tantas veces en un día, 110.000, 115.000 veces al día, sin estar conectado. Vamos a ir a estas notas saludables para que empecemos a hablar un poco de todo ese concepto del funcionamiento del corazón y qué es lo que pasa que ustedes van por ahí caminando y ven resucitando a una persona, como nos explicaba él, haciendo una compresión a esa bomba para recuperar la vida de la persona. Veamos estas notas. Corazón, corazón, corazón. Pulpa de mora, tomate de árbol, pepino, sidra, berenjena y aloe vera. Funcional es encontrar tu equilibrio. Corazón, corazón, corazón. Y mientras veían esas notas, en el año son 42 millones de veces que late nuestro corazón. Doctor Carlos Hader, ¿cómo es eso? ¿De dónde? ¿Cómo es ese botoncito que usted dice? Bueno, ahora tenemos como un switch que llama el nódulo sinusal y él manda ahí como el impulso, pam, pam, para que pum, 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 pum. ¿De dónde sale? ¿Cómo produce el cuerpo esa energía?
A ver, el corazón está dentro de las vísceras que tienen una inervación autónoma. O sea, autónomo quiere decir que hace lo que quiere. Nosotros no somos capaces de ordenarle, por ejemplo, al intestino que se mueva. El intestino se mueve per se. ¿Por qué? Porque hay un sistema nervioso autónomo que está compuesto por dos sistemas que son el simpático y el parasimpático, los cuales se alternan en las funciones en el organismo, ¿sí? Y en el corazón tenemos un marcapaso que se llama el nodo sinusal, que ese marcapaso trabaja con la autonomía suficiente para mandarle la energía de despolarización, es decir, manda la energía a que actúe sobre todo el músculo miocárdico, que es un músculo también especializado, y eso hace que sencillamente se mueva. Es tan bonito esto que el corazón en las cirugías, de pronto, donde debe de estar el corazón en forma extracorpórea, es decir, que el corazón lo sacan de la cavidad torácica del paciente, lo conectan a una máquina para que siga circulando la sangre y la siga oxigenando y llevándola a los órganos. Mientras le hacen cualquier reparación al corazón, el corazón sigue funcionando. El corazón sigue funcionando, tanto que para hacer la cirugía lo tienen que parar y después lo reinician, que es lo que sucede también en el paro, que en el paro cardiorrespiratorio, cuando el corazón se para, pues dentro de los protocolos de atención del paciente, lo primero que uno tiene que hacer es mirar si tiene pulso. Si el paciente no tiene pulso, en cualquiera de las arterias donde se pueda tomar el pulso, si nosotros sencillamente palpamos y no tiene pulso, pues debemos de iniciar inmediatamente la reanimación. Y lo primero que es hacer las compresiones torácicas. Eso es fundamental y eso es lo primero que hay que hacer cuando nosotros no detectamos pulso en un paciente. Entonces, las personas que les gusta ayudar, que les gusta la parte de la medicina, pero que no son profesionales en medicina y que hacen cursos de reanimación cardiopulmonar, aprenden eso, aprenden las partes básicas de la reanimación, mientras llega de pronto el equipo especializado y los pueden relevar en esa función. Saben también cuándo se deben de parar las compresiones torácicas, porque hay veces que el paro dura poquito, pero hay pacientes en los que el paro se prolonga y podemos decir entonces que el paciente está en un viaje hacia la muerte. El paciente está muerto y lo que nosotros tratamos de hacer con la reanimación cardiopulmonar es devolverlo a la vida. Eso es básicamente. Entonces, a mí me gustaría explicar un poquitico de cómo funciona en sí, en algo de letra menuda, el corazón, para que la teleaudiencia se maraville frente a eso. Nos decía que son 4 compartimentos, 2 atrios y 2 ventrículos. Y tenemos 2 tipos de circulación, una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón, es decir, la sangre es llevada a los pulmones, una sangre que ya circuló por el cuerpo, que es pobre en oxígeno, porque la sangre rica en oxígeno llega a las partes distales del cuerpo, deja el oxígeno para que las células funcionen con él, es decir, ese oxígeno es el detonante que en la mitocondria produce la energía. Entonces pone a que ese ATP estalle y produzca la energía para nosotros estar vivos. Luego, los glóbulos rojos recogen ese CO2 y lo llevan al corazón, y esa sangre que llegó al corazón, que llega a la parte derecha del corazón, llega al atrio derecho, luego al ventrículo derecho y luego a los pulmones. En los pulmones se suelta ese CO2 y se capta oxígeno. ¿Oxígeno de dónde? Del que estamos nosotros inhalando, del aire que hay disperso en un fluido que estamos nosotros viviendo. El 21% es oxígeno, y de ese 21% los glóbulos rojos lo captan y lo llevan otra vez al corazón, pero al lado izquierdo del corazón, y de ahí, con cada latido de ese ventrículo izquierdo, manda la sangre a que la lleve a los diferentes órganos. Y allá vuelve y se repite el ciclo. Entonces, primero es una circulación menor y luego una circulación mayor. Se le dice mayor o sistémica porque va a las partes más distales del cuerpo a llevar el oxígeno. Entonces, miren lo importante, esta víscera, ¿cierto?, en la vida, pues es fundamental, y como decía ahorita el doctor Jorge Enrique, tiene
más o menos 42 millones de latidos en el año. Calculen eso por el promedio de vida de la población y verán ustedes todo lo que tiene que tener el corazón. Por lo tanto, debemos de tratar de propender por mantener un corazón sano. Ese corazón sano, ¿cómo se consigue? Con dieta, con ejercicio, con bajarle al estrés, ¿cierto? Porque el estrés también hace que se produzcan catecolaminas. Esas catecolaminas hacen que las arterias se cierren, ¿cierto? Se vuelvan, que el diámetro del vaso se cierre y se aumente la presión arterial. Y si la presión está alta, el corazón tiene que hacer un movimiento de contracción mucho más fuerte para poder desplazar esa sangre a través de los vasos a llegar a los órganos vitales. Qué bien. Nos pregunta Wilson Bonilla, es un placer escucharlos, una pregunta, ¿qué pasa en una persona que sufre de arritmias cardíacas? Bueno, las arritmias cardíacas pueden ser de varios tipos. Entre otras tenemos, por ejemplo, los bloqueos. Un bloqueo es la falta del desplazamiento normal de la energía para que llegue a alguna parte del corazón. Es decir, la corriente eléctrica va desde el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, ¿sí?, a un nodo que está entre los atrios y los ventrículos, que se llama nodo atrioventricular. Y de ahí luego se desplaza por el haz de His para terminar la energía llevándola a todas las partes del corazón. Resulta que cuando hay una interrupción en ese desplazamiento de esa energía, entonces puede resultar esos bloqueos. En palabras un poquitico más sencillas, es como si en las instalaciones de una casa en algún momento estuviera disminuida la fuente o la forma de pasar por los cables la energía hacia una habitación. Entonces esa habitación la vamos a ver que puede tener entonces altibajos de energía, muchas veces se puede apagar el bombillo, se puede volver a prender, entonces eso nos está también prendiendo a nosotros una señal de alarma. En esos bloqueos puede haber... Cuando tiene un corto. O cuando tiene un corto también, que esa es otra de las cosas que puede ser, por ejemplo, un flúter, ¿sí? Un flúter auricular, que sencillamente las aurículas funcionan así, como si fuera una gelatina. Eso es también por mala transmisión y por deficiencias en la transmisión entonces de la corriente eléctrica. Qué bien. Entonces, a ver, yo quiero que vamos a estas notas saludables, porque varias personas nos están escribiendo. Le agradezco a la gente que está conectada en este momento en Perú, en Florida, Estados Unidos, María Novia. Bueno, tantas personas y todas las personas de Colombia que se están conectando en este momento. Sabe que a mí a veces me gusta cuando el invitado habla con palabras técnicas también, porque es que a veces creemos que la medicina es tan fácil que voy a ir a la droguería a que me manden una pastica porque es que me duele el brazo izquierdo y tengo taquicardia. O voy a la tienda naturista que me vendan un jarabe. Y detrás de todo esto, pues hay mucha academia, hay mucho estudio. Miren, ese muñeco no está ahí porque esté ahí o porque sea el muñeco con que el doctor Carlos Jader anda, no, este muñeco es donde se capacitan y donde se capacitó mi hijo Santiago y muchos más estudiantes de medicina para poder entender el cuerpo humano, para poder entender ese muñeco en ese papá o mamá que uno se encuentra tirado por ahí en la calle y si no sé cómo hacerle lo del masaje del pecho o darle una respiración, hay que dar el acto de contrición de no haber tenido un conocimiento básico para salvarle la vida a una persona o quitarle una caja de dientes que lo está obstruyendo y no lo deja respirar. Esa es la finalidad que hoy tenemos con este programa y con la Universidad Manizales para que ustedes conozcan cómo funciona nuestro corazón, nuestro pulmón, y de esa manera podamos nosotros poder atender a una persona. Veamos estas notas saludables para que ahorita con nuestro otro modelo lo entiendan de una manera más sencilla y entremos en materia, qué es lo que ustedes deben de hacer para salvarle la vida a una persona. Corazón, corazón, corazón.
crema de piña, pepino, apio, espinaca, jengibre, aloe vera. Funcional es limpiar tu cuerpo. Conexión, conexión, conexión. Bueno, ahora sí, si explicamos ahí, a ver, vamos por la calle y nos encontramos a una persona tirada, ¿cierto? Está ahogada, está morada, y ustedes quisieran salvarle la vida a una persona. Y como lo dijo el doctor Carlos Hader, muchos se entrenan para eso sin ser médicos. Es decir, ustedes ven a una persona tirada y no se hacen pues, o salgo corriendo, no, pues sálvenle la vida a la persona porque puede ser su papá o su mamá. Y la persona lo va a agradecer el resto de la vida, simplemente aprendiendo ciertas técnicas. Si lo viéramos en este dibujo, yo les recibo este. Vamos a hacerlo ahí. ¿Qué es lo que hace cuando uno le hace un masaje a una persona? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Pues básicamente estamos, cuando se hace la compresión torácica, estamos reemplazando la función de un corazón que está parado. Un corazón que no está funcionando. Entonces, al hacer la compresión en el esternón, ¿cierto? Que se hace a nivel de la línea intermamilar, entonces ahí estamos nosotros ubicando básicamente el corazón. Y cuando hacemos la compresión lo que hacemos es exprimir ese corazón. Al exprimirlo estamos simulando el trabajo del corazón. Es decir, estamos simulando ¿qué? Básicamente la sístole ventricular. Sístole es contracción. Entonces cuando nosotros lo exprimimos estamos sacando la sangre que hay entre las cavidades cardíacas y mandándola, como les dije anteriormente, a los órganos vitales. Miren ustedes que aquí en este modelo pueden observar una arteria, ¿cierto?, que está representada con un color rojo, que es esta. Esa es la arteria aorta. Y esa arteria aorta, que es la principal fuente por donde desangra, por donde ya iba a decir yo desagua, pero pues me parece que es más aplicable el término desangra. Me parece muy importante que muestre que la aorta es ahí, porque todo el mundo cree que es en el cuello. Ah, sí, no, esta aorta sencillamente sale y toma una posición, ¿cierto?, que está al lado derecho, y ella toma una curva ascendiendo, luego se va hacia la parte posterior y hacia la izquierda, y luego desciende a volverse aorta torácica y aorta abdominal, pero no sin antes dar unos vasos, los cuales ascienden por el cuello, que son las arterias carótidas comunes, estas que vemos aquí. Si quitamos yo puedo mostrarle aquí, déjame aquí un minutico, ahí se ve atrás. Exacto. Voy a quitar el estómago para que se vea mejor el sistema vascular, bueno, para que no se ve bien la aorta bajando, ¿no? Bueno, pero esta aorta acá en la parte superior, como ustedes pueden ver acá, ya asciende y miren cómo nos da unos vasos. Aquí a este lado nos da técnicamente, pues ahí como para explicarle, a este lado nos da un tronco, se llama el tronco braquiocefálico, y de ese tronco braquiocefálico se origina una carótida común derecha, esta. Lo que llaman la aorta, se llama carótida. Sí, la gente piensa que esta es la aorta, no, esta es la carótida. Y hacia la derecha de ese tronco que se originó de la aorta, se nos origina una arteria subclavia que luego se convierte en axilar y es la que va a dar la irrigación hacia el miembro superior. Al lado izquierdo, independientemente, se nos origina una carótida común izquierda y una subclavia izquierda. La carótida común izquierda también asciende y esas dos carótidas son las arterias encargadas básicamente de traer la irrigación, es decir, de traer la sangre oxigenada al cuello y en parte al cerebro.
Muchos de ustedes de pronto han visto pacientes que tienen aquí como un catéter y ese paciente está en quimioterapia o están en nefrología, en diálisis. Como ya uno no puede, estas están vueltas nada. Entonces, eso que estaba explicando el doctor Carlos Hader es otra vía de acceso que uno puede utilizar para llegar a el sistema circulatorio. Sí, porque la sangre luego regresa del cerebro y del cuello, regresa a través de estas venas, que estas venas que están a los lados de la carótida, ellas van como por entre un tubito, ¿sí?, que se llama la vaina carotídea. Estas venas, que son las yugulares internas, estas venitas yugulares son las que van a traer la sangre de regreso al corazón, pero miren, lo que sale por la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, pero lo que llega por las venas yugulares llega al atrio derecho y luego al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho pasa, como les dije ahorita, a los pulmones. En los pulmones se oxigena, aquí tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y aquí en el pulmón izquierdo estamos viendo en detalle, ¿cierto?, cómo se ramifican esas arterias pulmonares y cómo se ven los bronquios, que son los que llevan el aire hasta las partes, hasta los alvéolos pulmonares, que es la parte más íntima de los pulmones, donde se realiza ese intercambio gaseoso, donde se deja el CO2 y se capta el oxígeno para volverlo a llevar entonces al atrio izquierdo, de ahí al ventrículo izquierdo, y ahí vuelve a salir la sangre por esa aorta que, como explicamos ahorita, pues ascendió al cuello y a la cabeza a través de las arterias carótidas comunes para luego ir por la carótida externa e interna, pero luego ella también sigue su camino hacia abajo y se convierte también en arteria aorta abdominal, que va a ir a darle ramas a todos los órganos del abdomen, o sea, a todas las vísceras abdominales. Usted recuerda, yo leía que el tamaño, la distancia, el metraje, digámoslo, de todo el sistema vascular son aproximadamente 17.000 metros. No recuerdo Sí, el dato en el momento. imagínense todo lo que ustedes deberían de conocer acerca del cuerpo humano. Quiero agradecerle a las personas que están conectadas desde Conérico, a Francia Elena Álvarez y tantas personas que nos ven también desde Estados Unidos. Dice Flor Díaz de Peraza, ¿qué sucede cuando las pulsaciones están entre 100 y 120? Me han hecho chequeos, Holter, y todo sale normal. ¿Qué es Holter? Expliquémosle a las personas. Bueno, a ver, un Holter, como pregunta nuestra querida amiga, es un estudio electrocardiográfico que se le hace al paciente durante 24 horas. Entonces al paciente le ponen unos electrodos que van a hacer la lectura de cómo está funcionando, cómo se está despolarizando ese corazón. Despolarizar es cómo transita el impulso nervioso a través de las fibras nerviosas del corazón. Y a la persona le ponen entonces un aparato que lee durante 24 horas absolutamente todos los latidos cardíacos, cómo se suceden. Y ahí entonces se le pueden diagnosticar muchas cosas al paciente, entre esos las arritmias que preguntaba también el amigo anterior. Cuando el corazón está por encima de 120 latidos por minuto, hay que mirar, ¿cierto? Si esos 120 latidos por minuto son sinusales o son aberrantes, si están de pronto en alguna otra parte, así como en las instalaciones eléctricas de una casa, puede haber una parte donde se echen chispas, porque hay una cuerdita que está botando energía por ahí, así puede suceder entonces también con las conexiones eléctricas del corazón, puede que haya alguna aberración, alguna línea aberrante que esté también entonces botando por ahí la despolarización, o en caso tal, para eso se utilizan medicamentos, ¿cierto? Hay medicamentos que son bloqueadores, que también se puede dar esa taquicardia que está preguntando la paciente, también puede ser por catecolaminas. Me perdona que se me enredó la lengua. Esas catecolaminas pueden producir pues, el estrés mismo. Una persona que tenga en algún momento un susto. Yo les explico a los estudiantes esa parte simpática, que es el sistema nervioso simpático. Cuando uno se encuentra
a la 1 de la mañana o a las 11 de la noche en una calle sola a una persona con un cuchillo, ¿qué sucede? Sucede una respuesta simpática, o sea, mediada por el sistema nervioso simpático. Entre otras que hay ahí, se le seca a uno la boca, los intestinos se paran porque nadie se va a defecar para correr, sino que al contrario hay una disminución del peristaltismo intestinal. Además de eso, el corazón se acelera y se produce una taquicardia. Entonces, si una persona tiene una descarga de catecolaminas, puede tener también entonces una taquicardia. Y lo contrario, porque pregunta Blanca Henao que ella tiene un corazón lento. Hubo un reconocido deportista, Cochise Rodríguez, que siempre decía, siendo un deportista de alto rendimiento, su corazón nunca pasaba de 60. Entonces mire qué puede pasar en el corazón. Y por eso esos exámenes como el Holter nos van a definir el ritmo cardíaco y detrás de eso pues una sintomatología. Él decía boca reseca, intestino no sé qué, sudoración, todas esas situaciones que el cuerpo manifiesta para uno entrar a ¿qué? A hacer un tratamiento. Vamos a ver estas notas saludables para que ya entremos en materia con nuestro modelo y ustedes puedan tener este conocimiento para salvarle la vida a una persona. Corazón, corazón, corazón. Una mezcla natural de papaya, manzana, ciruela, avena y chía. Funcional es liberar tu intestino. Corazón, corazón, corazón. Bueno, ahora sí entremos en materia porque nos encontramos a una persona tirada en la calle. Yo me voy a hacer en el piso. El paciente está tirado en el piso. Generalmente, ¿qué manifestaciones clínicas lo harían a uno pensar que el paciente tiene algo en el corazón, que algo le está sucediendo? Pues básicamente es eso, es medir signos vitales. En ese momento se mide el pulso. ¿Dónde? Si el paciente no tiene pulsos, el pulso se mide aquí, ¿cierto? El pulso carotídeo, por ejemplo. Ajá. Entonces, En la parte donde el borde inferior de la mandíbula termina, uno se va un poquitico atrás y ahí hace presión y ahí encuentra el pulso carotídeo. ¿Sí? Entonces el paciente no tiene pulso. Otra parte pues es el pulso femoral que se puede medir aquí en la parte en la inguinal. ingle. ¿Sí? Sí, El porque pulso generalmente pedio. el de la mano en ese momento es más difícil. Es porque es más débil. Entonces hay que buscar vasos más grandes. Exactamente. Entonces ahí en el cuello sería ¿cuál? Sería esta arteria la que pulsa, la que se ve aquí roja, Ajá. que es esta, que es la carótida. Sí. Entonces cuando nosotros palpamos acá donde les acabo de decir, ahí nosotros podemos percibir si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. En el momento que vemos que el paciente no tiene pulso, entonces inicia la reanimación cardiopulmonar. ¿Con qué? Con las compresiones torácicas. Tradicionalmente, ¿cómo se hacen las compresiones torácicas? Con la parte tenar de la mano, sencillamente con esta parte de la mano, uno se apoya y empieza a hacer las compresiones. Téngame la mano ahí un poquito para la posición de la mano para que me la ponchen si le pueden hacer la posición. Ahí. Entonces, con la parte de abajo. Sí. Exactamente. Entonces, ¿se apoya en qué parte del corazón? se apoya en el esternón, o sea, en la línea entre las dos mamilas, ¿sí? Y en todo el centro de la caja torácica. Voy a poner la caviatura, el tor. Aprendan esto, ¿Ves? por favor, porque aquí. con esto le pueden salvar la vida a una persona. Listo, entonces me apoyo acá. Entonces nosotros iniciamos la reanimación apoyándonos aquí. Acá. Esa reanimación debe entenderse que para que sea efectiva, el tórax, el esternón, debe descender mínimo 2 pulgadas. Si una pulgada tiene 25.4 milímetros, o sea, estamos hablando de 50.8 centímetros, de 5.8 centímetros. Con eso es suficiente para hacer
un escurrimiento del corazón. Trato de hacerlo acá. Por favor. Entonces, bueno, el corazón quiere, está, esto es casi que el tamaño real del corazón. El tamaño real del corazón, ¿cierto? exacto. Si nosotros sencillamente corremos este aparato, Ajá, entonces se sale. aquí está el corazón. Listo. Exactamente. Acá, entonces. Ahí. Entonces hacemos las compresiones y esas compresiones deben de ser efectivas, es decir, deben de ir de entre 100 y 120 por minuto. Esa es la frecuencia a la que debemos de trabajar y comprimiendo 2 pulgadas, que baje 2 pulgadas. Hacer 120 seguidas. Seguidas, por minuto. Por minuto. Resulta que eso es extenuante. Eso es extenuante cuando nosotros tenemos que hacer esas reanimaciones. Uno a los 30 segundos está que ya no puede definitivamente. Y el paciente, bueno, la posición de la cabeza es en esa posición, de lado. Hay una persona encargada de la vía aérea y aquí lo tenemos, o bien sea de lado o en esta posición mientras le estamos suministrando oxígeno. ¿Sí? Al paciente se le está suministrando oxígeno y se está haciendo las compresiones torácicas. Este es un ejemplo, pues, para que ustedes le enseñen a los estudiantes. Esto serían mis manos, ¿no? Exactamente. Entonces, listo, estoy en esta posición y empiezo más o menos a contar. Alguien que me ayude con el tiempo. Hay quien lleva el cronómetro, quien le está contando. No es quebrar el tórax. No, es sencillamente comprimirlo para escurrir el corazón, ¿cierto? Bueno, y las vías respiratorias hacia atrás. Sí, el paciente ya hay alguien encargado o sencillamente, muchas veces por el paro puede ser porque haya un cuerpo extraño, entonces hay que hacer un barrido y tratar de liberar a la persona. O sea, mientras se hacen esas compresiones, se están buscando las causas del paro y se están bregando a corregir. ¿Sí? Resulta que ese ejercicio es muy extenuante, el hecho de estar haciendo las compresiones torácicas a 100, entre 100 y 120 por minuto y descendiendo 2 pulgadas el tórax, eso hace que quien sea el proveedor de las compresiones se canse muy rápido. Entonces hay que estarlo reemplazando. Y durante los 20 o 25 minutos que dure la reanimación del paciente, hay que hacer muchos relevos y cada vez se va perdiendo por cansancio físico, se va perdiendo calidad en las compresiones. Entonces, ya ahí en ese momento es donde me nació a mí la inquietud de inventar algún aparato, un dispositivo que reemplazara la persona que esté haciendo las compresiones. Las compresiones se pueden iniciar inicialmente en forma, en forma tradicional, pero inmediatamente esté el aparato a la mano. ¿Este fue el que usted inventó? Este fue el que yo inventé, que se llama el SAAMI. Ajá. El SAAMI, que es un dispositivo de compresión torácica. Que lo cargan las ambulancias. Y hay que tenerlo, digamos, en cada piso de cada hospital, en cada sala de reanimación. Entonces con él, si quiere, doctor, bájelo bien, haga el ejercicio, exacto. Esas son las compresiones, mire. Entonces, es suave. Y esto fue un descubrimiento suyo, ¿no? Sí, eso es un invento mío. Patentado. ¿Esto cómo se llama ese equipo? Esto se llama el SAAMI. SAAMI. El SAAMI, que es un dispositivo de compresión torácica pivotante de accionamiento manual. No, pues con esto, más suave, pues. No, con esto no hay agotamiento físico y las compresiones pueden ser siempre efectivas. Es decir, nosotros podemos durar toda la reanimación y yo planteo varios escenarios. Un escenario es, por ejemplo, de un paciente que llegue en paro y que la causa, que la muerte sea inminente, que sea un paciente que no sea reanimable. Pero si nosotros a ese paciente le ponemos el SAAMI, le suministramos oxígeno y ese paciente es donante, nosotros vamos a mantener mayor vitalidad de los órganos mientras vienen por ellos para llevárselos y trasladarlos. Lo que dijo tan bonito, que el paciente por algún motivo tiene muerte cerebral y están pensando en donar los órganos. Si no le estoy bombeando sangre a los órganos, no puede donar los órganos. Entonces, mire lo que se convierte en un equipo de estos, que es que tiene vida, tiene un trauma severo, pero el paciente, digamos, que perdió su vida, pero yo le puedo ir bombeando sangre con esto y los órganos sirven. En las salas de reanimación también, nosotros en los hospitales, o sea, los paros, el mayor porcentaje de los paros es intrahospitalario, lógicamente, porque nosotros manejamos pacientes enfermos. Pero en el momento en que nosotros tenemos un paciente que entra en paros y tenemos el SAAMI a la mano, pues sencillamente se inicia la reanimación, se le pone el SAAMI y podemos incluso darnos el lujo de hacer unas reanimaciones más prolongadas. ¿Dónde pueden tener más información? ¿Un teléfono? ¿Usted tiene una página o algo donde lo puedan conocer más? No, Universidad de Manizales. En la Universidad de Manizales básicamente la idea fue mía y la gestora de desarrollar el dispositivo
es la universidad que fue la que aportó el capital para desarrollar este proyecto, para iniciar todos los estudios y ya llegamos pues como vamos llegando a un feliz término. Esto ya es un aparato que está patentado, esa patente nos protege a nosotros durante 20 años para que nadie nos copie la idea y para nosotros producirlo y empezar ya a distribuirlo en los diferentes hospitales. Bueno, esto es un dispositivo que hay que tenerlo en cada piso de cada hospital, por ejemplo. Maravilloso, como nos ven en tantas partes y ojalá pues tengan la opción a través de la Universidad de Manizales de tener este equipo SAMI y van a tener obviamente toda la asesoría del doctor Carlos Hader y agradecerle a usted por estar con nosotros y compartirnos esta información. Mil gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por la oportunidad. Les quiero compartir una experiencia maravillosa que viví en un sector maravilloso, Bochalema, busquen Bochalema, en Cúcuta, donde estuve de retiro en la escuela Yelva. Y en esta escuela Yelva está el maestro Yelva, un médico muy reconocido que ha montado una escuela maravillosa donde tuvimos la oportunidad con mi hijo y con el doctor Carlos Montoya de recibir una fabulosa capacitación y donde con ellos estamos haciendo un trabajo interdisciplinario para los pacientes de Santanderes y de todo Colombia y conozcan estas bellezas. Estoy en este momento grabando e invitándolo a todos ustedes para que se ubiquen en el contexto de nuestro país. Y estamos cerca a Cúcuta, con este lindo paisaje, con un compañero médico cirujano con el cual trasegué muchos andares académicos. Y él escoge un camino y se ha desprendido de ese concepto médico. Y no de la ciencia médica, sino del descubrir de los principios de la ciencia médica. Ustedes ven un paisaje muy lindo. Y esto podría ser un hospital sin tantas paredes y sin tanto vidrio, porque he venido a internarme hospitalariamente con mi hijo, con el doctor Carlos Montoya, pediatra, para descubrir, tal vez para desaprender lo aprendido. Entonces, ya no él es el compañero médico, ahora él es mi profesor, mi maestro. Y ya no tiene su delantal con un fonendo acá blanco con la M de médico, sino que dice Escuela de Transformación Interior, Yelva. Y entonces ya no le dicen doctor, le decimos maestro, le decimos profesor, porque es que ha descubierto tantas cosas en el caminar de la vida, que sin dejar de ser médico, porque ahora estábamos en una ronda médica, como lo hacemos la ronda integrativa en los parques de la salud, el Día para tu Salud y en la limpieza de colon. Él es Sigifredo Salazar Martínez. Anduvimos mucho académicamente y el destino nos volvió a encontrar, gracias a la doctora Patricia, decana de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Dónde estamos? Bueno, el municipio es Bochalema, Bochalema, norte de Santander. Es un pequeño pueblo de 8.000 habitantes, en la mitad entre Pamplona y Cúcuta, exactamente en la mitad. Está a 40 minutos de Cúcuta, si vienes desde Cúcuta hacia Bucaramanga, y a 40 minutos de Pamplona, si estás yendo de Pamplona hacia Cúcuta. En las montañas, en la zona rural de ese municipio, y en medio de las montañas, construimos esta escuela tipo monasterio, para compartir esos descubrimientos que tú venías mencionando. Ese aporte a cómo mejorar nuestra salud, cómo alcanzar bienestar, cómo alcanzar también de la mano de lo físico, lo mental y lo emocional para disfrutar todos los aspectos del ser humano. Y también dejamos un espacio para esa parte tan desconocida que llamamos lo espiritual. Y lo espiritual es simplemente que todo debe ser visto como una oportunidad siempre para ser más y mejor persona y para alcanzar plenitud. Quienes creemos en la religión católica y en Jesús, pese a estar educándome también en India, pues veíamos que Jesús decía, levántate y anda. Y él a través de sus manos emanaba una energía que permitía a las personas, desde el concepto médico, mejorar sus campos energéticos y otros conceptos,
para mejorar la salud. Esta es una de las técnicas que ustedes hacen acá en la Escuela de Transformación Yelva. Sí, una de las técnicas es la imposición de manos. Hay muchas técnicas de imposición de manos. La que más usamos es Reiki, una técnica de origen japonés que canaliza energía a través del cuerpo del terapeuta y la impone o descarga con las manos en los centros energéticos del paciente que se desvitalizaron, en su aura, en sus chakras, en sus canales de energía. Ahora, aunque Jesús imponía manos y sanaba imponiendo manos, nunca impuso las manos sin hablarle primero a las personas, sin mostrarles el camino que recorrieron para enfermarse, cuáles fueron los pensamientos, las decisiones, las acciones y las emociones que sintieron que los llevaron a sentirse enfermos. Y solo después que la persona alcanzaba esa comprensión, le imponía las manos. ¿Por qué? Porque se aseguraba de que cambiaran, que no cometieran los errores que los llevaron a ser un enfermo. La escuela también copia eso. De buena manera, para los tiempos actuales les mostramos a las personas cuáles son los conflictos mentales, emocionales mal resueltos o no resueltos que hicieron que modificaran su metabolismo, su fisiología y terminaran en una enfermedad en el cuerpo físico. Y cuando ellos ya comprenden eso, también imponemos manos y otras técnicas energéticas con las que nos ayudamos. Este ha sido uno de los vacíos académicos grandes que hemos tenido quienes nos hemos formado como médicos cirujanos, porque supimos entender la fisiología y la bioquímica y la embriología y la semiología y la medicina interna, pero no nos enseñaron el camino para llegar a nuestra alma, a nuestro corazón. Se dice que el camino más largo para recorrer es para llegar a nuestro propio corazón, tan cerquita. Pero no nos lo enseñaron, nos enseñaron antiinflamatorios, antihipertensivos, y claro que somos médicos, y en muchas ocasiones tenemos que utilizarlos, pero si en algo tenemos que trabajar dentro de nuestra formación, y por eso hoy me siento halagado, feliz, complacido de haberme dado un espacio en mi práctica médica de los fines de semana para descubrir este sitio, esta escuela, este hospital, esta universidad, este centro educativo, este centro de transformación interior. Porque es que ojalá todos los médicos abriéramos nuestro corazón a entender lo que Jesús entendió sin ir a una facultad de medicina. Hablemos, cuéntenme. Cuénteme después de que usted es feliz o no, ¿a qué le achaca? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Cómo fue todo ese proceso de vida para entender la enfermedad? Pero no, tómese un medicamento para la gastritis. Sí. Entendemos muy bien el dolor físico, pero entendemos muy mal el dolor mental emocional. Entendemos muy bien una limitación física, pero entendemos muy mal la limitación de las ideas y la limitación para aceptar las diferencias con los demás. Y eso también tiene una bioquímica. Todos sabemos que una emoción como la ira, una emoción como el miedo, tiene una bioquímica. Nos sube el cortisol, nos sube la adrenalina y eso produce espasmos en las arterias y nos sube la tensión arterial, aumenta la secreción gástrica y nos empeora de la gastritis, nos pone los músculos tensos, nos dilata la pupila. ¿Ves? Hay unos efectos físicos no solo notorios, sino además justificados por la ciencia, que es la bioquímica de las emociones. Y aunque sabemos qué ocurre, no las utilizamos también como una base para la terapéutica y para una base también de prevenir, porque si sabemos que las emociones mal manejadas producen esos efectos tan tremendos en el cuerpo, debíamos utilizar también técnicas para el manejo de esas emociones y para desintoxicarnos emocionalmente, porque también producimos endotoxinas. Toxinas que se liberan a partir de nuestros pensamientos de preocupación, de desequilibrio, toxinas que se producen a partir de las emociones como los celos, la desconfianza, la inseguridad, y eso afecta todas las células del cuerpo. Hemos dicho siempre que somos una unidad cuerpo, mente, espíritu, pero luego pensamos que solo el cuerpo tiene importancia para ser atendido y las otras dos partes de esa unidad no pueden separarse de la primera. Sus efectos se mezclan. Por ejemplo,
si tú eres atlético y te ejercitas, ¿eso aumenta tu confianza, sí o no? Sí. La aumenta. O sea que hay cosas que logramos en nuestro cuerpo físico que afectan nuestra mente para bien o para mal y afectan nuestras emociones. Si te ves gordito, si te ves demasiado flaco, esa percepción de tu cuerpo y esa forma en que tu cuerpo es, si eres bajito, si eres alto, termina afectándote mental y emocionalmente y espiritualmente, pero también ocurre al revés. También ocurre que lo que tengamos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, en la mente, en las emociones, va a repercutir sobre el cuerpo y esa parte se nos ha olvidado. Pensamos que todo el cuerpo es el responsable de lo que nos pasa, pero el cuerpo es el efecto de las decisiones que tomamos y las decisiones se toman con la mente. Así que también a la mente hay que sanarla, a la mente hay que cuidarla, a la mente hay que nutrirla, a la mente hay que ejercitarla, a la mente hay que hidratarla, hay que hacerle lo mismo que le hacemos al cuerpo. Pero además de esto se hacen muchas más cosas, porque acá nos hacemos enemas con café. Una de las especializaciones y grandes sabidurías que tiene el doctor Sigifredo, el maestro Yelva, es homeopatía, aromoterapia, esencias florales, nutrición, meditación, mejor dicho. Cuando ustedes tengan un minuto de sus días, y además porque quiero antes de la invitación, yo en el trasegar con el doctor Sigifredo, estuvimos con muchos médicos que le perdimos el rastro a él. ¿Para dónde echaría? ¿Dónde está? Y cuando yo en el recorrido de todas estas bellezas y todos estos sitios encuentro una foto de él con uno de sus maestros japoneses, inmediatamente me acordé de él. Seguramente muchos de los colegas que estarán viendo esta nota dirán, lo encontramos. Ya sabemos dónde está ahí cerquita Cúcuta. Ubíquenlo. Se pronuncia, es con G, pero se pronuncia con Y, Yelva. Escuela Yelva. Démonos esa oportunidad. Este es un sitio donde podemos venir a desintoxicarnos, a encontrarnos con nosotros mismos, a hacer chikun, a meditar, a descubrir el amanecer, a acostarnos temprano y a mantener desintoxicado nuestro cuerpo, además de una excelente comida saludable. Acá es un sitio para que ustedes encuentren el camino de la salud. Maestro. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.